caso que llamó la atención porque fue tema de un programa de televisión muy famoso. Esto se llama Fiesta para las Cuerdas. Es de David Ross, pero estaba como tema principal de el show de Red Skelton. Famosísimo, sí, cómico norteamericano. Yo me acuerdo que él sufrió una tragedia terrible. Un hijito de él de 7 años murió de leucemia. Y yo me acuerdo que lo recibió el Papa al niño poco antes de morir. Era Pío XII, imagínate. Y sí, era un número que también se usaba aquí en un programa donde escondían un cheque en una habitación llena de cosas. Y la gente entraba a buscar, a quitar cosas y demás. Y era patrocinado por una fábrica de ollas de aluminio. ¿Aquí en México? Sí, el cheque de Celsa. ¿Al portador? Sí. Estaría en el lugar más obvio, que dicen que es donde mejor se ocultan las cosas. Sí. Y la forma en que está tocado el violín no es con arco, sino es a base de pellizcar las cuerdas. Por eso a esa forma de tocar el violín en una partitura dice pizzicato, de pellizcado, precisamente cambia la forma de tocar. Pero es pizzicato con doble S, Z. Sí. Por eso no es pichi, sino es pizzicato. Sí, con doble Z. El pichi era el novio de Chachito. Escrita en 1942. Es composición americana clásica. Un sonido distintivo, y aquel show de Red Skelton fue entre 1951 y 1971. 20 años. Bastante. Ya después lo destronó para una nueva generación el otro, Ed Sullivan, que también tuvo gran éxito, penetración muy profunda y una duración demasiado larga. Así es, ahí se presentó por primera vez en televisión Elvis Presley. Y le impedían que la cámara bajara de la cintura, que decían que era inmoral su movimiento. Sí, entre 48 y 71, más de 20 años. Sí, también ahí se presentaron los Beatles por primera vez, 2 veces. Ed Sullivan tenía una figura medio jorobada, ¿no? O era como que estaba muy corto de cuello, ¿qué era lo que...? Era como un vampiro, así. Extraño, se veía sí, extraño. Muy escueto. Sí. Sí, era el creador del show. Se acabaron esos programas de larga duración. Sí, él nomás agarraba y presentaba al artista, no pasaba mucho tiempo conversando con él, como otros que vinieron luego, ¿no? Sí. Creo que aquí en México el programa de más larga duración en una entrevista fue cuando la doña, porque quienes estaban testimoniándolo tuvieron que amanecerse, ¿no? No, el más largo fue con Juan Gabriel. Pero me refiero a entrevistas. Sí, el de Verónica Castro con Juan Gabriel. Pero ya incluyó números.
Ah, sí, claro. No, entonces ese era musical. No, entrevista, diálogo, en donde tuvo que recibir apoyo la encargada de la entrevista. Pero era otra época de mercadeo. Porque ella misma les decía al máster, pues déjenos, no, de todos modos no van a pasar nada ya en la tele. Era una televisión que no tenía programación nocturna. Y ahora está lleno de comerciales. Sí. Puros comerciales de, pues, negocios chafas, ¿no? Pues yo no sé cómo tienen éxito. ¿A quién le interesa oír eso tan vacío, tan falso? Y luego pedir lo que ahí anuncian. Porque además son mortalmente repetitivos. Ay, sí. Termina uno y empieza el mismo, y termina y empieza el mismo. O sea, eso, pues, pero yo creo que sí les resulta, porque si no, no pagaban. Hay canales que no existían aquí, hay uno con puro anuncio. ¿Sí recuerdas quién fue la primera que hizo ese tipo de transmisiones ya? ¿Quién tú? Talina. La dama del buen decir. Del buen decir. Talina Fernández. Que cambió su giro. El día que asesinaron a Colosio era la única reportera que estaba ahí. Y acuérdense que estaba fuera del quirófano donde metieron a Luis. Y le decía a Jacobo, métete, Talina, métete. Sí, hay otro cuento gracioso incluso, pero terrorífico, cuando aquella Dexter se metió bajo unas escaleras diciendo que las explosiones atómicas estaban a punto. Es nuclear, Jacobo. Sí. Es nuclear. Erika Wexler. Y no, eran unos cuantos morteros que habían caído. Y luego hubo un episodio curiosísimo que, como dice el refrán, les salió el tiro por la culata. Aquel crimen en el Charco. Que había una campaña tremenda de Televisión Azteca. Por la inseguridad, entonces No. la atribuían. Era una florecita que salía diciendo, trae un eslogan. La revivieron hace poco. Sí, la reactivaron. No, pero aquella fue una explosión de sorpresa. Porque era una florecita que decía, vive sin drogas. Di no a las drogas. No, vive sin drogas. Y empezaron a investigar, y el ataque fue contra las autoridades del Distrito Federal, aquel señor del puro. Samuel del Villar. Ese. El que no quería meter al bote a Silvia Pinal y se tuvo que ir del país. Ese fue Hertz Manero. Gracias. Y luego se descubrió que en las bolsas del saco del Oxiso había un aparatito para preparar el consumo. Y era uno de sus locutores estrellas. Pelearon mucho, como con Gloria Trevi por Paco Stanley. Fue una batalla de televisor a televisor. Así es. Sí, pues él era una de las figuras de Televisa, pues había sustituido a Daniel Pérez Arcaraz en el Club del Hogar. No, pero ahí no era figura, Mario. Lo borraba su compañero. Nunca fue figura al grado que lo quitaron de ahí. Se terminó el programa, ya la fórmula no funcionaba. Con él no prosperó. No, y estuvo un tiempo haciendo televisión en la tarde en Televisa y bueno, era un elemento más. Pero cuando llegó a Televisión Azteca, que estaba empezando y que no era nada, él era el rey.
No tenían otro programa más importante que ese. Llega a Televisión Azteca con una cadena nacional y él en la tarde se volvió el hombre más popular de ese momento. Era la cobertura informativa más vista en este país, arriba del Papa, arriba de cualquier otro evento. ¿Cómo se llamaba aquel productor de 24 horas que fue el de La Idea y que era un publicista y que ganó tanto dinero que Televisa se puso celosa y se lo quitaron, se lo arrebataron? Pero ¿cómo se llamaba ese productor, un publicista muy célebre? Yo conocí su oficina, nunca he visto oficina más suntuosa en toda mi vida. ¿No se acuerdan? Él tenía comprado el horario. Sí, él pagaba el tiempo a la empresa y lo prorrateaba entre clientes y sobraban los clientes, se peleaban por estar en 24 horas con Jacobo Zabludovsky. Y cuando Televisa se dio cuenta, ya habían avanzado muchos años y ese hombre se hizo millonario con ese solo programa. Y su nombre era célebre. Alguien del público debe recordar quién era. 54 años, Raúl Oviedo, en la Colonia Juárez. El productor de 24 horas, José Guindy, conocido como Pepe Guindy, trajo a Julio Iglesias a México. Ese nada más, espérate, ya. Sí. Pepe Guindy manejó a Jacobo pagando a la televisión su cuota correspondiente y se hinchó de dinero, pues, dólares en ese tiempo, no había euros todavía. Puros dólares. Y hacían fila los anunciantes de sus productos para que se incluyera en esa programación. Porque era un horario que no tenía nada. Vacío. Y él dijo, oigan, no me lo prestan. Sí, como no está, pues no sirve para nada, nadie ve la televisión a esa hora, dijeron ellos. Y él hizo un bonito contrato por mucho tiempo y les pagaba pues muy poquito por lo que costó ahora que es el horario AAA. ¿Quién iba a pensar que ese iba a ser el horario AAA en la televisión en México?